Buenas noches. En esta oportunidad nos ha tocado hablar sobre el tema el mito como factor político, herencias, diálogos y convergencias entre el análisis estructural de Levi-Strauss y los enfoques postestructuralistas. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Raúl Álvarez, quien es sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura en el área de Dirección General de Industrias Culturales y Artes. Bueno, vamos con la primera pregunta. Raúl, ¿quién fue Levi Strauss y qué legado nos ha dejado en la actualidad? Sí, doctor. Gracias por la presentación y por la invitación. Empezar diciendo que Levi Strauss es el gran padre del estructuralismo en antropología, ¿no? Fue un científico social belga francés y tuvo el mérito de llevar el estudio estructural semiótica, ¿no? Sobre todo en Francia, a partir de la tradición de Emile Durkheim, sobre todo, pero lo llevó al campo de la cultura, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es desarrollar una teoría muy compleja acerca de lo que es el mito, entendidos como estos grandes relatos fundacionales, si quieres, que explican el origen de ciertas cosas de manera bastante sintética, ¿no? Para dar sentido a lo que existe en el mundo de una manera muy sencilla. Y que más bien los mitos, hay mitos en todas las sociedades, en todas las etapas de la historia, y hay mitos que incluso son universales, ¿no? Por ejemplo, él habla de la universalidad del tema del incesto, ¿no? Que existe en todas las sociedades, ¿no? Y así va a dar muchos ejemplos para decir de que en verdad, de que lejos de que haya una superioridad de algunas culturas sobre otras, todas tienen en sí unas estructuras míticas universales que pueden ser estudiadas a partir del método que él propone, ¿no? El estructuralismo. Entonces, Y entonces, ¿qué similitudes y diferencias hay entre las historias y los mitos aplicando los postulados de Levi Strauss? pueden ser historias cotidianas, ¿no? O sea, todos somos grandes narradores de historias. La forma en cómo nosotros nos presentamos a nosotros mismos también implica una autoficción de nosotros mismos, ¿no? O sea, yo cuando hablo como sociólogo me estoy poniendo un rol y estoy asumiendo algunos modos de expresión y también una forma de contar historias que reafirman mi identidad como tal, ¿no? Yo imagino el gran aparato de mitos que es la publicidad contemporánea, ¿no? Esto de que, por ejemplo, ¿no? Inca Kola, el sabor nacional, ¿no? Inca Kola con todo combina. ¿Cuándo es que, o sea, cuál es la razón, el motivo racional por el que decimos que Inca Kola combina con todo, que es la bebida de sabor nacional? Bueno, es sumamente arbitrario, pero hay una estructura semiótica que está detrás, que es desarrollada por los medios de comunicación que nos han hecho creer que finalmente esa historia es verdad, ¿no? Llevándolo al otro lado, al lado de la historia con mayúscula, están estos grandes mitos fundacionales de la especie humana, como por ejemplo la idea de igualdad, ¿no? Uno podría preguntarse, más allá de lo que creamos, si es que debemos ser iguales o no, uno podría preguntarse, ¿por qué es que debemos ser iguales? ¿Por qué no podemos ser diferentes? ¿Por qué no vivir desigualmente permanentemente? ¿Por qué creemos en la democracia? ¿Por qué no vivir en dictadura? ¿Por qué la democracia es sencillamente mejor que la dictadura? Sí, justo dijiste algo sobre los mitos y la sociedad, y creo que podríamos deducir de que los mitos influyeron mucho en la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Sí, por supuesto que sí, desde otro sentido, pero desde un sentido distinto, pero me parece que sirve, que útil para lo que a ustedes les interesa. Piensen, por ejemplo, en estos grandes mitos movilizadores de la acción política, ¿no? Que en el siglo XX fueron las utopías. Sobre todo en los años 50, 60, 70, donde se hablaba pues de la idea de revolución, de la liberación nacional de los países latinoamericanos, pero también es un momento en que hay dos grandes utopías de la sociedad humana que están representadas en dos bloques totalmente distintos, ¿no? El capitalismo en los Estados Unidos y la Unión Soviética en Rusia. Entonces, la utopía del mundo libre, la utopía del comunismo.
Lo pega el capitalismo, el comunismo. Tú tienes el mundo libre, el totalitarismo soviético, ¿no? Para movilizar a grandes cantidades de gente en pos de una idea, equivocada o no, correcta o no, o vigente o no. Claro, justo quería llegar también al tema de los mitos políticos, o qué relación tienen. ¿Qué relación crees tú que tienen los mitos con la política y en qué punto se relacionan directamente? Esta dinámica es interesante porque finalmente lo que es la historia humana es una secuencia de mitos que tratan de superponerse los unos a los otros, hablando en términos políticos, claro, ¿no? El mito de que el poder viene de Dios, el mito de que el poder viene de la libertad humana, o el capitalismo, y ese mismo mito todavía sigue vigente ahora, porque finalmente lo que estamos, nosotros todavía creemos en que justamente nuestros destinos están marcados por el esfuerzo personal y por el trabajo.